A ver, estamos en la grata compañía del ex canciller de la República, Francisco Tudela Van Brugel. Tanto el señor congresista Villanueva, como yo, como González Posada, estamos desconcertados. Entonces pedimos brillantemente de Pancho Tudela para que nos explique lo siguiente. Y voy a leer el párrafo de una persona que me envía esto y me pide que por favor guarde reserva sobre su nombre. Muy buenos días, Pancho. Muy buenos días, Felipe. A ver, estamos por si acaso en Willax en vivo a nivel nacional, 360 ciudades y en el mundo nos están viendo muchísimos peruanos que están absolutamente desconcertados. En la noche, mientras en el Congreso se discutía la suspensión de Vizcarra de la presidencia, Vizcarra recién tomaba juramento a Vicente Ceballos como nuevo premier. Para que haya un nuevo premier tiene que haber caído del solar. ¿Cómo cae del solar? ¿Renuncia o lo votan? ¿Dónde está el papelito que dice que dejó de ser premier? ¿A qué hora fue? Pero a ningún nuevo ministro. Hemos visto la juramentación del señor en un cuarto con algunos ministros que se mapearon y cerraron la toma. Estaba él y el presidente. Luego publica una edición especial del Peruano, vespertino, con un decreto supremo firmado por el nuevo premier avalando la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones parlamentarias. La Constitución dice que dicho acto requiere de la aprobación del Consejo de Ministros, cosa que no tiene aún, no hay Consejo de Ministros. El decreto supremo de las 9 de la noche buscaba avalar decisión anunciada en directo a las 5, como si recién sucediera. Bueno, yo creo que no hay que complicarse, porque todo esto suena como un trabalenguas de tipo jurídico. Es muy sencillo. La cuestión de confianza la otorgó el Congreso unos minutos antes de que el presidente diese su discurso anunciando la disolución del Congreso, argumentando falazmente que no se le había dado fácticamente, es el término que utilizó, la cuestión de confianza. El que no te dé fácticamente la cuestión de confianza no es un término jurídico, esto está fuera de la ley. O sea, jurídicamente sí se le dio la cuestión de confianza. No tenía la capacidad jurídica de disolver el Congreso. Y entonces, lo fáctico es lo de hecho. Por eso es que decimos un gobierno de facto. Un gobierno de facto es una dictadura. La palabra Déjame de facto, terminar. El señor dice, de facto me la han negado. Él interpreta que... Pero no se la han negado, pues aprueban la cuestión de confianza. Pero pasa más de una hora y hace jurar a Ceballos como presidente del Consejo de Ministros y alega que Del Solar ha renunciado porque no les han dado la cuestión de confianza. Ya en ese momento era imposible alegar que no les habían dado la cuestión de confianza porque el voto del Congreso era plenamente conocido de todo el país. De tal manera que ahí lo que se está haciendo es una parodia para escenificar una supuesta negación de confianza, como dice el presidente, fáctica. Esto es, interpretada por él como de hecho, porque las leyes no le permiten interpretar de jure que ha habido una negación de confianza. Ya, a ver, tennos paciencia. Hasta donde yo sé, Salvador del Solar era premier. Cuando el presidente sale y dice... he interpretado fácticamente que me la han denegado. Eso no existe. Ya, pero fácticamente se la dieron. O sea, el fact es hecho. El hecho es que se la dieron. Él dice que el hecho es que no se la dieron. O sea, eso ya es en sí es una contraposición a la verdad. Así y todo, para que Salvador renuncie, tiene que haber mandado una cartita al presidente, un oficio, porque los políticos se mandan oficios, no cartas, donde dice renuncio. O el presidente... En el Peruano, que esa misma edición especial del Peruano debería decir, dejó de ser el señor premier. Hay un punto previo que hay que tocar, que es que la disolución del Congreso necesita el voto del Consejo de Ministros. Además. Y ese voto no existe. O sea que no hay ratificación ministerial de la disolución del Congreso. No, ni siquiera se han cumplido las formas dentro del Ejecutivo para disolver el Congreso. O sea, ha sido disuelto por una sola persona, el presidente de la República, no por el gabinete. Han renunciado ministros, ha jurado a un nuevo ministro. Ese nuevo ministro individualmente ha firmado el decreto supremo de disolución del Congreso y el Congreso, mediante una resolución legislativa, lo ha declarado fuera de la ley y ha mencionado el artículo 46
que señala la usurpación del poder. A ver. Ahora un decreto legislativo de ese tipo pues convierte en nula la norma del decreto supremo, además de tener una jerarquía legislativa, si vamos a entrar en el cuento de los abogados. Pero esto es política. Esto es el fujimorismo de los antifujimoristas. Es una venganza metodológica. Fujimori cerró el Congreso, nosotros cerramos el Congreso desde la orilla adversa. Bueno, el señor Cateriano, que está viviendo en RPP, ayer decía, no es lo mismo porque no hay tanques en la calle, no hemos cerrado, perdón. Y todo eso, a ver, ¿cómo no hay tanques, pero los comandantes generales están sentados en palacio. No, perdón, ¿cómo es que hay 50 policías en la puerta de la casa de Mecha Arauz? Pero como estamos haciendo política, y mil disculpas hacer política de ficción, pero la gente me lo exige en el Twitter, usted tuitee, comente y comparte. Entonces, si Meche hiciera política, lo que tendría que hacer es hoy, me voy al Congreso, voy a hacer gabinete. Y le dice, por dar un ejemplo, Pancho Tudela, quiero que seas el canciller. Y por si acaso, como es prioridad de mi gobierno, ejecutar y no discutir, Armando Villanueva, ministro de Transportes y Comunicaciones, prioridad 1 para el Perú es hacer chinchero. Y se consigue un ministro de Economía y le dice, no sé, pues a González Izquierdo, y arma un gabinete de 19 personas y van y juramentan que pueden o no pueden ser congresistas. O sea, y Meche lleva adelante la juramentación. ¿La juramentación de un gabinete tiene que ser en el Salón Dorado de Palacio o congresista lo podría hacer en el hemiciclo? No, puede ser en cualquier lugar. En la Guerra del Pacífico, cuando finalmente Lima cae, se forma el gobierno de la Magdalena y el gobierno del Perú funciona en la Magdalena. O sea, el local no hace al gobierno. Ah, ya. Digo esto porque... La juridicidad la hace la Constitución, no el edificio. A ver, Acción Popular estaría dispuesto a ser parte de un gabinete de ancha base con facultades obvias, las que da la Constitución, para ejecutar el sideral presupuesto en la historia de la República. Nunca, ni una sola vez, ni en la época del guano, se ha tenido tanto dinero en la caja fiscal. ¿Acción Popular sea miembro de un gabinete? Bueno, mira, esta es una decisión que le corresponde al partido. Yo solo soy un congresista, ¿no es cierto? Así que ese es un tema que debe ser evaluado. Pero creo que las circunstancias y el análisis con el que acaba de aportar Francisco es muy importante, porque hay una secuencia de hechos que han sido vulnerados que contribuyen a la interpretación de que lo que tenemos hoy día en el Ejecutivo es un gobierno de facto. Es un ¿No es gobierno cierto? de Que ha facto. vulnerado procedimientos, ¿no? Que ha festinado trámites, ¿no es cierto? Que ha alterado el orden constitucional y el orden mismo que debía legitimar el funcionamiento del Ejecutivo. Es como dices, y además hay una prueba adicional. ¿Puede instalarse una comisión permanente? Bueno, en las circunstancias tiene que ser con la consecución. ¿Cómo se va a instalar una comisión permanente cuyos miembros han juramentado a Mercedes Arauz como encargada de la presidencia de la República? Bueno, ese es un... O sea, la lealtad de esa comisión permanente está hacia la presidenta que han juramentado, no y hacia el presidente de orden constitucional que hemos reafirmado. Claro, entonces, en contradicción a la ruptura, ¿no es cierto?, en la que ha incurrido el Ejecutivo. Entonces, todo el argumento de que no hay tanques se viene abajo cuando el presidente de la República tiene que gobernar con decretos leyes, que es lo que tiene que pasar a partir de ahora, porque la comisión permanente no puede aceptar esta situación. A ver, hablemos del mundo No que debería poder. Correcto, vamos al mundo que le compete a Francisco Tudela. El canciller Popolicio ha renunciado. Canciller de la República puede ser cualquiera, no hay que ser diplomático, no hay que ser abogado, basta con que el presidente diga, este puede ser canciller. Pero conociendo el mundo de Torretagle y del derecho internacional, porque dentro de unas horas Almagro, que es de la OEA, podría decir, reconozco a Mecha Arauz, o insto al presidente de la República del Perú, ¿no es cierto?, a que ponga orden en su propio país, dando uno de estos comunicados que siempre saben hacer los diplomáticos, de que dicen que sí, que no y ninguna de las anteriores. Pero ¿quién en su sano juicio, siendo un diplomático, hombre de formas, va a ser canciller? El asunto de fondo es que Almagro ya la semana pasada, así como el secretario general de las Naciones Unidas y el presidente de la Asamblea General, fue notificado del grave peligro que corría el Perú y la posibilidad de que fuese a producirse un golpe de Estado y un gobierno de facto.
entonces ya están enterados. Eso en el plano de la OEA, que es la Organización Regional de Naciones Unidas, de acuerdo al capítulo 8 de la OEA, implica poner en funcionamiento la Carta Democrática. La Carta Democrática implica necesariamente una convocatoria de la OEA al señor Martín Vizcarra para exigirle una normalización de la situación democrática. Lo que le pasó a Fujimori. Exactamente igual. Fujimori da el golpe el 5 de abril del 92, el 5 de mayo del 92 se reúne la OEA en Bahamas y lo escuchan todos los cancilleres y el vocero de los cancilleres es el canciller argentino Guido Di Tella y le dice, fíjese usted tiene que realizar elecciones ortodoxas en el Perú. Y entonces el presidente Fujimori se ve ante un nuevo dilema que es el mismo dilema que tiene el presidente Vizcarra ahora. ¿Convoco un Congreso normal o convoco una Asamblea Constituyente? ¿Para qué voy a convocar a un Congreso normal si puedo convocar una Asamblea Constituyente que me legitime? Por eso digo yo que este es el fujimorismo de los antifujimoristas. Eso es a la hora lo que quieren, porque, casualidad, quienes lo apoyan, Armando, en el Congreso son los comunistas. Del Frente Amplio, que quieren en Frente Amplio y Nuevo Perú. Que quieren una nueva constitución. A ver, son las 9:32, no podemos retener más al congresista porque presumo que va a ir a su despacho. Armando, ¿qué pasaría si la fuerza pública le pone una mano en el pecho y no lo deja pasar? Le dice, usted ya no es congresista, usted es un peatón. No pueden impedir su libertad de tránsito de entrar a sus oficinas. ¿Qué va a pasar en los próximos minutos? Creo que hay que hacer la invocación correspondiente para que las Fuerzas Armadas y las policiales, ¿no es cierto?, defina una postura fundamentalmente de defensa y de preservación de la constitucionalidad en el país, en atención a lo que dice el artículo precisamente 46 de la Constitución, ¿no es cierto? Así que es todavía momento de poder invocar esta posibilidad. Nosotros haremos lo posible, todo lo necesario, por cumplir nuestras funciones, más aún cuando la cuestión de confianza no fue negada, porque la cuestión de confianza fue planteada respecto de un procedimiento, de una mejora de procedimientos en el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que además fue ratificada. Claro. Efectivamente, se dio la confianza. En ningún momento, ¿no es cierto?, se rechazó la confianza a un proyecto de ley que era del todo aceptable por las distintas bancadas y que votamos unánimemente en el Congreso. Los juristas del régimen, los juristas gubernamentales, lo que plantean es que como tenía carácter de urgencia la norma de reforma del Tribunal Constitucional presentada por el señor del Solar, entonces tenía que detenerse un proceso que se había iniciado el 18 de noviembre con el voto del Pleno para nombrar la comisión especial, tenía que interrumpirse el funcionamiento del Congreso y partir desde cero a discutir la iniciativa presentada por el gobierno. No es cierto. El carácter de urgencia de una propuesta legislativa significa simplemente que en la agenda de los proyectos de ley que están en espera para ir a comisiones, ese proyecto se coloca en primer lugar. O sea que el camino de ese proyecto era, dada la confianza, ese proyecto iba a la Comisión de Constitución, se debatía, de repente se aprobaba, es cierto, de repente se aprobaba, iba al Pleno. De repente se aprobaba con puntos y comas inclusive, sí, de repente fabuloso. Porque había en esencia coincidencia con la necesidad de mejorar el procedimiento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Lo que no podemos, y acá termino, ¿no es cierto?, lo que no podíamos consentir en el Congreso era que esa cuestión de confianza paralizara una función exclusiva y excluyente del Congreso para nominar a los miembros del Tribunal Constitucional. Es como si alguien entrara tú eres hombre del fútbol, alguien entrara en un segundo tiempo de un partido de fútbol, 35. Claro, y dijera, un momento, acá traigo una nueva regla. Paren el partido, comencemos de nuevo. Los 3 goles que ustedes han metido en el primer tiempo ya no valen. Y por si acaso, aprovecho el símil para que la gente entienda. La FIFA es el Tribunal Constitucional. La FIFA no da las reglas, las interpreta. Quien da las reglas del fútbol es la International Board, que son 11 nobles como el señor Tudela Van Brugel, que dicen el fútbol se juega así. No es la FIFA. No puede el presidente de la FIFA, ni el presidente de la Federación Argentina, ni la Brasilera, ni la Conmebol cambiar una regla. No se puede. Sí y solo sí las reglas del fútbol las cambian los popes.
Ha sido muy amable con visita a Igualmente. Villanueva. Ojalá que lo dejen Francisco. pasar. Y si no lo dejan pasar, Estamos en contacto. su fruta favorita. El membrillo. Le llevaremos vestido a la cárcel entonces. Vámonos a la